taller para nosotros, obviamente, es un amigo de la casa de hace muchos años. Creo que nos conocemos desde que los dos éramos chiquititos y empezábamos un poco con el trabajo, tanto en la oficina como en lo académico, pero venimos siguiendo, obviamente, con mucho interés todo lo que hacen en el estudio y en la oficina, y viendo también, como siempre, ¿no? Mucha afinidad con la manera de encarar algunos problemas y la manera en la que también nosotros estamos como encarando la enseñanza de arquitectura, ¿no? Este tema de, bueno, de encontrar soluciones a través de la tecnología, pero un poco experimentándolas como nosotros mismos y permitiéndonos acercarnos a ciertos problemas como desde un pequeño como juego para después encarar como problemas muy, digamos, preocupantes para las sociedades latinoamericanas, pero, digamos, con todo el condimento que tiene que tener un arquitecto cuando se acerca a los problemas, se divierte, proyecta, ¿no? Y estudia sin tapujos un problema. Así que en eso creo que hay una coincidencia enorme en el tipo de enseñanza que nosotros estamos manejando y los trabajos que ustedes hacen en la oficina. El, Te invitamos hoy, además digo, por el gusto de escucharte de siempre, te invitamos porque, bueno, esta es la cátedra, nuestra cátedra de tesis, de proyecto final. En la cátedra de tesis se da lo que es el programa académico de asistencia federal, que vos seguro también lo conocés, que es digamos, este programa por el cual nuestros estudiantes se reciben construyendo una obra en escala real. Y bueno, y eso nos permite experimentar con distintos temas y con distintas situaciones en relación a las problemáticas de la sociedad y la arquitectura. Este año decidimos abordar el tema de la educación como un problema para estudiar, como una idea de estudio que, digamos, nos permite trabajar desde algunas teorías que tienen que ver con el cómo enseñar o el cómo educar y asociar eso a ciertos espacios de arquitectura y finalmente terminar construyendo algunos de esos ejemplos. Entonces, bueno, digamos, los ejemplos que ustedes vienen llevando adelante, el último de la Escuela de Chile o la Escuela Nueva Esperanza, ¿no? En sus 3 ampliaciones o 4, no sé cuántas llevan ya, tienen mucho que ver con esta manera en la que estamos queriendo encarar este año, así que, digamos, el miércoles pasado tuvimos a Daniel Moreno contando un poco su experiencia en la escuela, una escuela muy particular y cómo eso se relaciona con su obra, y hoy te tenemos a vos contando estas 2 obras particulares del estudio y su visión sobre este tema. Bueno, hola con todos, es un gusto estar acá. Como Ale dice, nos conocemos hace muchos años. En el 2009 nosotros fuimos invitados por la Universidad de Morón a una clefa que organizaban y desde ahí empezamos una amistad y esa amistad fue como irnos conectando entre lo que estamos haciendo de un lado y del otro. Hemos seguido mucho el trabajo que ustedes hacen y nos interesa muchísimo esa manera en cómo la academia logra traspasar las barreras y logra tener esta conexión directa con la realidad. A nosotros nos identifica mucho ese trabajo porque básicamente lo que hemos hecho estos 13 años de oficina, tenemos oficina desde el 2007, ha sido estar entendiendo esa realidad, entendiendo cómo producir desde ahí y encontrando una respuesta específica para cada caso que va planteándose, para cada proyecto o cada desafío que va asomando en el día a día. Cuando Ale nos contó que ustedes estaban trabajando por el curso de educación, obviamente que le dijimos que con muchísimo gusto les contamos lo que hemos venido haciendo. Y para esta vez le comentaba que me gustaría mucho contarles, no tanto desde el lado arquitectónico, de la disciplina, del diseño, porque eso ustedes tienen excelentes profesores ahí con los que ustedes pueden ir avanzando toda esa parte de diseño, sino que como ustedes son un programa académico que se enfrenta al contexto, que se enfrenta a la realidad, que toma problemas de verdad, que busca propuestas y que las construye, que es altamente desafiante para el entorno académico, eh, yo esta plática, más que plática, más que conferencia, lo tomo como una clase, como una conversación con ustedes, contándoles todos esos desafíos que nosotros tenemos para cada proyecto y cómo son esas historias y qué va pasando y cómo es ese día a día
para que ustedes puedan entender un poco ya desde la profesión, desde la práctica nuestra, cómo esos proyectos se van haciendo realidad. Entonces, como les contaba Ale, escogí dos escuelas, porque es lo más directo hacia el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, mientras voy haciendo la compartida, porque esto como que demora un poquito, Sí, David, tranquilo. ahí Lo- me el- avisan cuando ya se vea mi sí, ahí pantalla con el PowerPoint. Ya se ahí ve. se está viendo tu pantalla y ahí se ve completa. Perfecta. Ya, perfecto. Entonces, verán, ¿qué hice cuando pensamos esto? Primero, sentir una total identificación con su facultad y su modelo de enseñanza, porque nosotros trabajamos también mucho de esta manera. Nuestros programas académicos, ya no damos clases en Ecuador porque nosotros no tenemos grado de maestría ni de doctorado, lo que no nos habilita a dar clases en Ecuador, pero nuestras clases tienen el mismo sentido que su programa de fin de carrera en donde construyen, siempre enfrentarles a los alumnos. Entonces, por ahí, muchas gracias por esta oportunidad para contarles un poco. Cada que nosotros tenemos la oportunidad de contar nuestros proyectos es un espacio de autorreflexión, es como poder vernos y ver qué estamos haciendo. Y para un poco entender, primero contarles que somos un equipo, somos cuatro cabezas, somos una oficina de 8 personas, las cabezas, los socios, detrás de esto que hemos llamado al borde son Pascual Concotena, María Luisa Borja y Esteban Benavides. Les manda muchos saludos, agradecen también la invitación, están muy contentos de que podamos compartir estas ideas con ustedes y que les pueda ayudar en el desarrollo de sus proyectos. Eh, yo lo que les voy a contar es dos escuelas y dos universos. Eso me interesa mucho. Entonces, como les decía, no es una plática en donde yo les vaya explicando como el proyecto de una manera muy lineal, sino más bien aproveché esta oportunidad para ir reflexionando qué pasa en cada uno de estas dos escuelas, qué pasa en cada uno de estos dos proyectos, cómo estos dos universos se van conectando, qué tienen en común y qué lecciones nos van dando y qué les podría valer a ustedes. Pensé mucho en la utilidad de esto que les quiero contar. Entonces, empezamos por aquí. El un proyecto es en Ecuador y el otro proyecto es en Chile. Los dos proyectos son en Sudamérica, pero que sean en Sudamérica no implica que sean iguales, porque nosotros estamos de la mitad del mundo, lo que hace que no tengamos estaciones, y el de Chile es un proyecto que sería como construir donde ustedes, en el Cono Sur, donde estamos sometidos a unas estaciones. Eso cambia muchísimo en realidad, muchísimo todo. La manera de construir hasta la manera de pensar los aislamientos y las orientaciones y absolutamente todo. Ya lo van a ir entendiendo de a pocos. Entonces, por un lado, empezar con esta historia, que es la Escuela Nueva Esperanza, que es en el 2009, que es un pequeño proyectito que se vuelve muy conocido a través de los años y que pensó ser solo esto que ustedes ven aquí, 36 metros cuadrados hechos en caña, madera y paja para soportar un proceso de educación comunitaria completamente independiente. Todo basado en una metodología de enseñanza de educación activa. De a pocos voy a ir entrando en los temas de metodología de enseñanza porque la metodología de enseñanza tiene mucho que ver en cómo se entiende el espacio, es uno de los factores más importantes. Pero también voy a comenzar a entender un poco el proyecto a través del tiempo. El proyecto no tenía más pretensión que ser esto. Y en 10 años, al 2019, se convirtió en esto, en un campus en medio de la playa que se construyó para esta comunidad y que pasó a ser el centro de la comunidad. Eso en el 2019. Y en el 2020, justo, estamos tratando de construir esta escuela en Chile. En cambio, es para que lo hacemos a través de una fundación uruguaya. Y ahí van a comenzar a entender también por qué hablo de dos universos y cómo las cosas se van un poco interconectando. ¿Qué tiene de similar? Que son escuelas rurales. Las dos están en medio de la nada. Entonces vamos a empezar por acá. Hay veces que la pantalla se va a dividir en dos y va a ser siempre de un lado Ecuador y del otro lado Chile, porque me va a permitir ir contando estos paralelismos que hay. Al final de esto más o menos, no sé cuánto demore, entre 40 minutos
minutos, 1 hora, no sé. Después podemos conversar y todas las preguntas que ustedes tengan están bienvenidas. ¿Qué es importante entender? Que la Escuela de Ecuador es una escuela comunitaria y la Escuela de Chile es una escuela pública. Eso es extremadamente importante porque nos está explicando cómo son los modelos de organización. La escuela comunitaria es en un terreno comunitario. Nosotros en Ecuador tenemos una ley que protege el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos ancestrales. Entonces, la comunidad de Puerto Cabuyal tiene muchísimas hectáreas frente a la playa que ellos deciden cómo es el orden de ese espacio. Y ellos decidieron tener una escuela, porque la escuela pública más cercana quedaba entre 1 hora y media a pie, más o menos, lo que hacía que el nivel de deserción escolar sea muy alto. Y para el Estado también es muy difícil llegar a una escuela, a una pequeña comunidad de apenas 20 familias. Y por otro lado, los sistemas que la escuela pública tiene son sistemas extremadamente controlados dentro de unas mallas educativas que casi no permiten el espacio a la innovación, a la creación de nuevas maneras de enseñanza. Y ahí es donde nos interesa mucho entrar, porque, por ejemplo, o sea, miren el momento que se crea una escuela comunitaria, esa escuela comunitaria se está creando específicamente a las necesidades de la comunidad. El escudo, por llamarlo de alguna manera, es este dibujito circular con un arbolito que está ahí adentro, como algo muy, muy cercano a ellos, muy cercano a la naturaleza, muy cercano a ese entorno rural, versus que este escudo de la escuela básica chilena tiene como eslogan siempre por la razón o por la fuerza. Brutal. Cuando nosotros vimos eso nos quedamos impactados, pero es así. La escuela pública es dura, es fuerte y sus espacios de innovación son escasos. Por eso cuando nos invitaron a ser parte de este proyecto, para nosotros fue una cosa importante poder entrar en un proyecto público, porque eso ya viene normado desde un Estado, y la capacidad de ser parte de un proyecto que entra dentro de políticas públicas es más transformador que un proyecto mucho más autónomo. El proyecto autónomo, comunitario, le transforma esa comunidad y hace que a veces sea parte del sistema y a veces no. Eso también es súper interesante porque, por ejemplo, eh, todo lo que nosotros hemos hecho en la comunidad de Puerto Cabuyal en Ecuador escapa de cualquier sistema de ley. Es algo que nosotros hicimos para la comunidad. Y si el Ministerio de Educación, porque durante todos estos años que existe la escuela, a veces la escuela ha sido refrendada por el ministerio y a veces no. Hay momentos en que la comunidad y todo el orden de la propia escuela tiene la fuerza para pelear esa validación del ministerio, y hay veces que no. Y eso hace que ellos se tomen sus libertades. Y eso van a ver en el diseño cómo esas libertades se expresan en todos los niveles, y van a ver cómo la arquitectura también va potenciando eso, y a la vez, en el otro caso, cuando estamos trabajando ya con un ministerio, cuando estamos trabajando con un municipio, hace que tengamos el otro problema, que todo tenga que entrar en un marco normativo altamente controlado. Pero tampoco por eso podemos dejar que el proyecto termine. O sea, nosotros nos encontramos los espacios de innovación posibles para que esa escuela pública llegue al estándar que estamos buscando. Y sí, podrá ser esta imagen muy dura de escuela básica, de escudo formal con un cóndor y un venado, creo que es de ahí al lado, y un eslogan de por la razón o por la fuerza, pero al final hay esto. Hay una gente ahí, hay un grupo de profesores, hay un grupo de educadores, hay gente de esa comunidad, hay unos niños que tienen este gusto por esa escuela, que tienen el amor por ese espacio y que eso les representa, que va más allá de todas las normas que les pueda meter un Estado. A la final, los espacios en escuelas rurales, nosotros trabajamos mucho en los sectores rurales porque tienen esta gracia, están bastante desconectados de los sistemas más formales, o sea, lo más alternativo del sistema formal a la ruralidad, porque como que el orden ya no llega allá, la institución desde las capitales, desde donde se ponen las normas, ya no llegan allá, o sea, y es como, ay, es lo más descontrolado, y también es donde la autoridad está más cerca en el otro sentido, donde el alcalde está ahí al lado en el pueblo, le tocas la puerta y puedes conversar, no tienes que hacer una cita que no te van a dar nunca, es donde el director de la comunidad está ahí, donde puedes acercarte a los profesores, son espacios donde realmente el nivel de innovación puede ser muchísimo más rápido,
porque tienes acceso a las personas, tienes acceso a la gente. Entonces, esa es la capacidad que a nosotros nos da trabajar en la ruralidad y por eso es como que siempre estamos metidos en esos entornos. Los entornos más formales de ciudad siempre nos son más esquivos porque nuestros proyectos están todo el tiempo empujando, empujando, empujando las mismas barreras que ya existen dentro del sistema. Entonces, para que entiendan un poco, en el 2009 empezamos con esta escuelita. El primer edificio en esta vista de dron es este que está en el círculo amarillo. Y en 10 años haremos 3 intervenciones importantes y el resto serán pequeñas intervenciones ya de seguimiento, mantenimiento o acompañamiento de la comunidad o la comunidad mismo ampliando este proceso hasta crear este campus. Otra cosa interesante que pasa en las zonas rurales es como tienen una falta de equipamiento y no va a llegar nunca más equipamiento, porque normalmente con las justas hay dos tipos de equipamientos, el eclesiástico, el religioso, de la fe que sea, que va a llegar alguna fe, siempre va a haber alguna iglesia, templo, y va a haber una escuela pública. Después, por ahí, con suerte, un centro de salud, dependiendo del tamaño de la población, pero muchas veces ni eso. Así que estos espacios pasan a ser siempre el centro de la comunidad, pasan a usarse más allá del uso de escuela. Y eso es bastante interesante. La capacidad que tienen estos equipamientos de funcionar para más cosas, de tener esta suerte de multiuso que siempre estamos hablando desde la teoría y que es muy difícil de aplicar en una escuela pública urbana. Las escuelas públicas urbanas son ultra controladas y por lo general no son tan abiertas a generar otro tipo de dinámicas con la comunidad de beneficiarios a la que esa escuela representa. Esto es interesante también en la ruralidad porque la ruralidad nos deja unas condiciones muy distintas a trabajar en los centros urbanos. Hace que cultural y materialmente todo sea muy distinto. Acá estamos a 8 horas manejando un auto desde Quito. Si se ve en bus, tienen que hacer varias escalas y el viaje puede demorar 12 horas. El acceso es muy complicado, por eso el entorno se mantiene casi virgen, por decirlo de una manera. Cuando nosotros llegamos en el 2009 acá, solo estaba la escuela y las casas estaban mucho más esparcidas. Poco a poco, conforme la escuela va creando este centro y la representatividad para este territorio, muchas de las casas nuevas comienzan a hacerse cercanas a la escuela. Y eso comienza a ser muy importante porque es como un mecanismo para nosotros de validación, es un indicador de que el proyecto está funcionando bien, de que está siendo representativo para la comunidad, de que pasa a ser como el orgullo de ellos y también pasa a ser el espacio donde pueden funcionar más cosas. Y es casi, casi lo mismo que nosotros creemos que va a pasar acá en Chile. Esto es al inicio, cuando el proyecto se está empezando a construir. Como ven, es un entorno altamente rural. Es más consolidado, sí, que el de Ecuador, porque este está dentro este está como accesos, este tiene transporte público. Entonces, si bien el transporte público pasa una vez cada hora o cada 45 minutos, no me acuerdo bien, pero está dentro de ese sistema. No es tan rural como el de Ecuador, porque el de Ecuador, al ser un territorio comunitario, hace que estén todavía más alejados de todo. Esto tiene un mini pueblo que funciona como funcionan los pueblos en las zonas rurales y imagino en Argentina es exactamente igual. El pueblo se desarrolla en base a la calle principal. Y ustedes ven en amarillo la escuela y más adelante por acá está uno como centro de salud y un par de casitas, la tienda de abarrotes y por ahí vivirá el alcalde, por ahí vive un profe y el otro profe vive en el otro pueblo de al lado y los niños van caminando. Esa es otra de las dinámicas que acá sucede. La gente se conoce y eso es extremadamente interesante. Se conocen entre los papás, se conocen entre los profesores, se conocen entre los niños. Entonces, de verdad estamos hablando de una manera de estructurar la sociedad distinta. Es como pequeños núcleos que en el caso de la escuela comunitaria son mucho más autónomos que lo que son en estos pueblos rurales que ya están un poco más, por decirlo de una forma, mini urbanizados. Y es lo que pasa en todas las escuelas públicas. Esto no es un caso de Chile, sino es el caso exactamente de toda Latinoamérica. El equipamiento público hace muchísimos años dejó de ser importante. Ya no tenemos esas obras de hospitales, de edificios de ministerios, de escuelas que se hacían
con diseños de alta calidad y son como esas obras épicas de los años 70, o al menos yo lo relaciono siempre, mi imaginario está clavado en los años 70 con los mejores proyectos de vivienda colectiva en Latinoamérica, donde se veía que todo tenía una importancia, donde el diseño era importante. Después comienza ya a no tener ninguna importancia, el mercado comienza a ganar el espacio, se hacen muy pocos concursos en Latinoamérica, nuestras mismas redes de corrupción imposibilitan que los proyectos se hagan, pasa a hacerse todo con una desidia generalizada en realidad. Y el problema que tienen los proyectos, estas escuelas públicas en todo lado, es que por lo general son unos galpones. Ustedes ven aquí, no hay nada de especial, es un galpón a dos aguas, no tengo una foto, pero después irán entendiendo un poco más. Que mal funciona en invierno, pero en verano y peor en invierno. No son proyectos que están pensados para el clima, son las soluciones que se construyen más rápido, son soluciones cuantitativas, no cualitativas, y básicamente los niños se mueren del frío en otoño e invierno, que hay clases. Y eso es duro de ver, porque Chile, no sé cómo son ustedes a nivel de servicios, pero estas escuelas no pueden pagar calefacción para sus edificios para que los niños estén confortables cuando el clima es frío. Porque como Chile tiene un sistema en donde todo es privado, el director de la escuela cuando recibe la partida presupuestaria del año tiene que entender cómo mueve esa plata, para qué programas, mantenimiento y para qué otras cosas, y no puede gastar un alto porcentaje de ese dinero en calefacción. Y eso ya hace pensar que estamos diseñando y estamos construyendo una sociedad que no tiene sentido. Entonces, en Ecuador ese fenómeno es un poco distinto, porque si bien nosotros tenemos subsidios altos a gas, gasolina, agua y luz, al no tener cuatro estaciones, en el caso de la Escuela de la Costa, lo único que tenemos que asegurar es ventilación cruzada y mucha sombra, y que todo esté como aislado, pero no con esos cierres herméticos, ¿verdad? En cambio, para cuatro estaciones, ustedes lo saben bien, los cierres tienen que ser herméticos, si no el frío entra por donde sea, y eso hace cambiar totalmente el pensamiento. Y desde la obra pública no hay mayor interés en los niños y profesores que están recibiendo esas clases. Así que básicamente comenzamos a entender que el tema recursos va a ser una de las cosas más claves para poder producir un proyecto que nos permita salir en los tiempos que hemos acordado con los clientes, que nos permita salir con los presupuestos que tienen los proyectos. Y nosotros no conocíamos de esta gente, 2012 Architects, son una oficina holandesa. Ellos tienen este libro que se llama Superuse. Ellos hablan desde hace muchísimo tiempo que ya no se debería estar hablando de reciclaje, porque el reciclaje tiene un problema. Nos escudamos en que consumimos agua en botellas PET y cartones de leche en Tetra Pak y viene comida empacada en plástico porque esto se recicla. Pero al final, menos del 30% de verdad se recicla porque no todo logra entrar en la cadena de reciclaje. Entonces ellos hablan que deberíamos pasar a un modelo de super use en donde debemos evitar la cadena de transformación. Cuando nosotros descubrimos esto nos sentimos completamente identificados porque es exactamente lo que hacemos. Y eso a nosotros nos llegó por sentido común, que yo creo que es exactamente lo que les lleva a ellos a entender cómo deben hacerse otros modelos de producción. A nosotros nos llegó no por ecología, yo creo que a ellos como holandeses les lleva por un tema de ecología y uso de recursos, trabajar sin transformar la materia, sino encontrar los recursos y casi aplicarlos de la misma manera en que llegan antes de que vayan al botadero. A nosotros, en cambio, nos llega por una necesidad de poder resolver el proyecto de la manera más económica posible. Y desarrollamos exactamente la misma metodología. Cuando yo me topé con este libro y vi este mapa, estaba fascinado porque era la mejor manera de explicar la manera en que nosotros trabajamos. Ellos lo llaman Harvest Map Worm, que se traduciría algo así como un mapa de cosechas materiales. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que básicamente uno identifica el punto en el que está el proyecto y casi mapea todo el entorno cercano para ver de dónde van a venir los recursos. Porque en el momento que entendemos eso, hace que tengamos un menor impacto en el medio ambiente.
fue la mejor manera que nosotros hemos encontrado para explicar también el tipo de trabajo que hacemos. Como les digo, ellos le entraron por la ecología, nosotros le entramos por la necesidad de resolver el problema. En una escuela comunitaria con un presupuesto bajísimo, porque ellos están acostumbrados a trabajar en comunidad en base a trueque, truequean lo que producen, ya sea de la pesca o del campo, necesitan muy poco dinero en efectivo y ya están en terreno, si no me equivoco, de más de 30 hectáreas donde ellos pueden usar esos recursos y con eso construyen sus casas. Hace que básicamente ellos ya de manera inherente funcionen con esta lógica de un mapa en donde todos sus recursos están al alcance de la mano. Su tecnología está desarrollada en base a lo que ellos tienen cerca. Cuando nosotros pasamos esto a los otros sistemas un poco más rurales o más urbanos o como sea, nos da algo que nos interesa extremadamente. Primero, tener mayor conexión con el lugar y después que la economía del proyecto se quede en el territorio. Porque independiente si yo estoy trabajando con algo reciclado o con algo que compre nuevo, no es lo mismo comprarle al monopolio en la capital que comprarle al aserradero que está a 30 minutos. Hay una redistribución de la riqueza ahí que a nosotros nos parece muchísimo más interesante, que el proyecto, sea la economía que sea del proyecto, dinamice ese territorio y todos se sientan partícipes de lo que ese proyecto está ganando o generando. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a entrar ya como un entendimiento mucho más de lo local, porque en ese sentido es también como los proyectos los vamos anclando más al territorio, más a la cultura, más a la historia. Y ahí cuando hablamos de recursos, por ejemplo, esta es una casa tradicional de la costa ecuatoriana. Nuestra costa es muy verde, es muy fértil, no, y también bastante montañosa. Como no tenemos estaciones, se puede producir todo el año lo que sea. Nuestra tierra es bastante impactante en eso, como les digo, para cuando nosotros vamos descubriendo que es un mundo de estaciones y hasta como la comida cambia por estación, para nosotros es de locos porque todo el año tenemos acceso a todas las frutas, vegetales, a todo fresco. Y en este caso los materiales son una representación directa de cómo ellos construyen. Y también hay muchas lecciones que ya vienen dadas ahí. Esta es la casa típica de la costa, elevada sobre pilotes para evitar temas de humedad. Por capilaridad, siempre está circulando la ventilación, paredes de caña, porque la caña es el material más barato y altamente, y su capacidad de regeneración es rapidísima. En 5 años se corta la caña y ya vuelve a crecer en otros 5 años. Es muy rápido el ciclo de la caña. Y madera para muchos temas estructurales. No usan tanto caña de manera estructural. Eso también es bastante curioso. Eh, Así que nosotros usamos esos mismos materiales, exactamente los mismos materiales, porque son los materiales que ellos conocen, son los materiales que ellos saben manejar, son los materiales que ellos saben en qué momento se hace el corte, que siempre el corte de todo lo que sea materias vivas, caña, madera, se lo hace paja igual, se lo hace en cuarto menguante, que es cuando todos los líquidos de las plantas están bajando. Eso asegura que no se necesite ningún producto químico para evitar plagas. La única diferencia es la geometría, básicamente, la manera en cómo nosotros usamos esos materiales, porque ellos ya tienen la tecnología de cómo se usa el material, tienen la tecnología de saber usar las herramientas, y nosotros como arquitectos, más bien lo que tenemos es ese conocimiento de cómo distribuir el espacio, por decirlo de alguna manera, de cómo aplicar esa función y también de cómo darle una transformación al uso de esos materiales. Eso para nosotros es extremadamente importante y no va hacia una búsqueda formal en verdad, va hacia una lógica constructiva igual de eficiente que la de ellos, pero para lograr un efecto mucho mayor, porque eso después, dentro de sus códigos culturales, va a generar una, un, un empoderamiento o un orgullo hacia su tecnología, hacia su saber, hacia su conocimiento, porque también a todos nos vendieron el mismo discurso, que lo que nosotros somos no tiene ningún valor y que debemos siempre copiar un modelo importado que venga desde el norte como modelo de desarrollo y sin importar dónde estemos, tener que hacer la misma casa que nos viene ya con ese modelo de película gringa, que es la imagen del deseo. Y de una u otra forma se nos dijo a todos,
que el uso de tecnologías locales es una cosa de pobres. Y ahí es donde nos interesa, porque con el tiempo comenzamos a entender que el uso de esos materiales comenzaba a generar un impacto distinto en el lugar, porque comenzábamos a construir con su mismo lenguaje, pero hablando así como que fuera clase de gramática, pero hacer oraciones más complejas en verdad. Y eso era lo que comenzamos a descubrir ahí, que podíamos construir con ellos y que para ellos les generaba una capacidad de asombro, igual que a nosotros, de ver cómo con sus tecnologías se podían crear otras formas. Algunas más eficientes por cómo construíamos, porque tenemos muy pocos tiempos de construcción en este tipo de espacios. Y podíamos también crear espacios muy adecuados a lo que ellos necesitan, espacios muy abiertos, con mucha sombra, muy fluidos, que permitía que se puedan mover tranquilamente y que puedan permitir otro tipo de actividades, porque esta es una escuela que está pensada para un modelo de educación activa. ¿Recuerdan cuando Daniel Moreno cuenta la escuela, el modelo Pestalozzi? La educación activa ya es una mezcla de más metodologías, entre Pestalozzi, Montessori y todos los sistemas libres de aprendizaje. Esta escuela tiene esa lógica. Los espacios se preparan para promover el aprendizaje. Entonces aquí lo que se comienza a hacer es que todos los espacios sean muy accesibles y que el edificio vaya enseñando también a los niños toda esta parte cultural, tecnológica, técnico-constructiva que existe en las comunidades. Después, cuando nos enfrentamos a Chile, claro, es otro panorama al que nos enfrentamos, ¿no? Nos estamos enfrentando a un sistema en donde la comunidad vaya a cortar los árboles con motosierra para poder hacer las obras y corte la caña. Nos estamos enfrentando a un sistema muchísimo más normado. La ruralidad chilena es más normada que la ruralidad ecuatoriana. Y en Chile nos estamos enfrentando a un sistema de industrialización de madera brutal. O sea, Chile creo que todo lo que no sea bosque primario es bosque de cultivo. Y este bosque de cultivo lo maneja desde Sodimac, o Arauco, que son los grandes que comercializan madera, hasta el pequeño aserradero. Todos entran en un sistema extremadamente normado de medidas y estándares. Entonces allá la búsqueda tiene que entrar dentro de esa misma lógica. No vamos a ir a cortar con la motosierra, pero tampoco nos vamos a ir a comprar al monopolio del grande de las maderas, sino que vamos a encontrar ese punto intermedio. Cuando estamos haciendo este mapa de recursos, encontramos el aserradero a 30 minutos que nos provee de toda la madera que queramos. Y ahí estamos generando una economía dentro de ese sistema, que es algo que también nos interesa. Entonces, el proyecto no tiene más dudas que va a ser madera. Y no es porque la fundación que nos contrata, que es una fundación uruguaya que se llama Una Escuela Sustentable, nos haya pedido hacer una escuela sustentable que hacemos en madera, sino porque ya la lógica lo manda. No importa si nos contrataba otra fundación, nos contrataba el mismo Estado. Ahí, básicamente hubiéramos hecho una escuela en madera, porque es el material al que tenemos más rápido acceso, el material que la mayor cantidad de gente conoce, que si necesitamos mano de obra local, que de hecho lo necesitamos, vamos a poder producir con ellos porque ya hay un saber. Entonces hay una cadena de elementos a todo lo local que nos ayuda a facilitar el proceso de diseño y mayoritariamente de construcción. Lo vuelve muchísimo más ágil y directo. Y también dentro del lenguaje de esas comunidades beneficiarias, de esos pueblos, de esos asentamientos, el lenguaje es mucho más directo. Yo podría llegar acá tranquilamente con una escuela hecha de titanio a lo Frangheri. Podría. Podría costar una millonada. Podría ser. Pero no tendría una capacidad de regamiento en el territorio como si ocupamos los materiales locales de verdad. Ahí es donde cambia todo. Lo que siempre estamos buscando es cómo esas piezas se anclan de manera distinta para encontrar un espacio diferente, que es lo que necesitamos en la educación, que el espacio promueva la educación. En Chile, este es el Zoom, de sala de uso múltiple, que se decide hacer circular y que nada porque está metida dentro del paisaje, para que promueva todas las actividades, bla, 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 bla. Solo particularidades curiosas.
y que nos ayuda también siempre a tener un par local. Nosotros siempre que aceptamos cualquier encargo, no importa si estamos en Quito o donde sea, siempre vamos a buscar un par local que sepa cómo funciona el mercado, que sepa cómo funciona todo, porque nos permite anclar mucho más rápido los proyectos. Este proyecto, cuando nosotros lo comenzamos a diseñar desde Ecuador, la primera parte, hicimos muchos viajes a Chile. Nosotros pasamos todas las especificaciones técnicas solo en madera contrachapada, haciendo un sistema como de laminados, pero muy artesanales, que habíamos diseñado nosotros, porque en Ecuador ese es la madera industrializada más barata, porque nosotros no tenemos un sistema de industrialización de madera como el chileno. Pero en Chile, curiosamente, cuando nos comienzan a cotizar, ya cuando va el equipo de avanzada ya para la construcción, que llega en diciembre, nos dicen, oigan, su sistema contrachapado es mucho más caro que el sistema laminado. En Chile es más barato hacer laminados, así que hay que rediseñarlo a laminado. Y esa es otra cosa que también es curiosa en el momento que toca ir entendiendo el territorio de manera muy rápida, porque este proyecto, si bien el de la Escuela Nueva Esperanza es un proyecto de 10 años y es en Ecuador, y por más 8 horas que esté, igual es, nosotros tenemos más claro nuestro territorio, este nos hace estar rediseñando el proyecto todo el tiempo para que se vaya anclando de a pocos a la mejor tecnología local y al mejor costo, porque a la final tenemos que salir con un costo. Podemos diseñar lo que sea, que si a la final no se construye o se construye la mitad, perdimos. Y no perdimos nosotros, pierden más los niños que a los que tenían que ir a esas clases. Así que a nivel diseño, solo les voy a contar un par de cosas que son súper importantes que entiendan de cómo este tipo de proyectos se van enfrentando, porque como les dije, son dos escuelas, son dos universos y tienen que irse entendiendo las particularidades. No hay forma de generar recetas. No hay forma de generar, en nuestro caso, a lo menos en la manera que a nosotros nos interesa producir, no hay forma de generar un proyecto genérico que nosotros mandemos desde Quito y se haga en Chile, se haga en Buenos Aires y se haga en Colombia, no sé, en Bogotá, da igual. Eh, esta imagen es muy simple. Ustedes ven este isométrico, es cómo funciona la escuela actual. Aquí, imagino, pueden ver el cursor mío. Está el pabellón de aulas y también oficinas, unos pabellones de baños que se van construyendo en el tiempo, un pabellón para unos temas ahí de una bodega pequeña que había, después un pequeño pabellón que se usa como comedor y también aula de música, y un área de huerta y una cancha y un pequeño patio. Esta es la escuela a la que nosotros nos enfrentamos. Lo que nos pareció muy interesante de Chile era que se promueve mucho desde la educación pública el concurso de proyectos. Entonces, esta escuela estaba muy acostumbrada a concursar proyectos y eso era interesante. Entonces, también eso se puede ver en la arquitectura y en el campus. Son varias fases que la escuela fue ganando con el tiempo, fueron ganando pequeños fondos y se fueron haciendo distintos pedacitos y así se fue componiendo el campus. Y después, al trabajar en escuelas rurales, es perfecto para un sistema de enseñanza diferente porque permite otro tipo de metodologías. Porque para quien esté en el campo, una educación en base a una huerta ya no es anecdótico de que solo los niños vean que la comida no viene del supermercado, sino que los niños están siempre con sus papás directamente conectados a una situación agrícola y en la escuela se va reforzando ese conocimiento y se va dando un valor a ese conocimiento. Y eso es lo que también le vuelve interesante al trabajo en escuelas rurales. Y que podemos tener este terreno para hacer ese tipo de experimentos, por decirlo de una manera, o ese tipo de mejoras o nuevas maneras de enseñanza que va buscando la metodología. Cuando nos damos cuenta que todos los profesores están hablando siempre de la importancia de lo rural, porque se van haciendo varios talleres participativos de nuestro equipo viajando para Chile, más un equipo en Chile que nos va haciendo las otras socializaciones. El proyecto básicamente se propone así. Me gusta mostrarles esto porque una de las cosas más interesantes en los procesos de arquitectura es cuánto tiene que cambiar el proyecto conforme uno va entendiendo el proyecto. Y se entiende en el día a día, se entiende cuando se va conociendo la realidad, se entiende cuando se van conociendo los materiales, cuando ya se entiende el presupuesto, cuando se va definiendo el proyecto, todo va cambiando. Este era el pabellón de aulas y la fundación, una escuela sustentable, había construido ya dos escuelas, una en Montevideo
y una en Mar del Plata. Todo su sistema de tecnologías viene hacia, salvo electricidad, que viene en paneles eléctricos, todo viene en tecnologías pasivas para hacer escuelas autónomas. Son proyectos que son autónomos en el consumo de energía porque lo producen con paneles solares. Calefacción con sistemas pasivos, creándose invernaderos y todo el tratamiento de agua se recicla, se trata y todo es parte del proceso de enseñanza. Entonces, lo que estas escuelas, proyecto de una escuela donde sea, donde permita todos los espacios de encuentro, también hayan los corrales de los animales y se siembren cosas y vamos a aprovechar esta configuración de todo bonito, sí, 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 el proyecto va avanzando y mientras va avanzando tenemos que seguir conversando con todos los técnicos de la fundación para seguir depurando el proyecto. Se van aumentando unos invernaderos al frente porque esto tiene ubicación, si ustedes están al sur, entonces esto es el norte, que es la mejor ubicación para estas cosas, y ahí van diferencias. Para nosotros, ubicación en norte o sur no importa, estamos en la mitad del mundo, el sol es este-oeste. Es así. Y no hay más vueltas, o sea, de cuando ya tenemos que cambiar a hemisferio norte, hemisferio sur, la cosa cambia. Conforme va avanzando el proyecto, nosotros nos vamos dando cuenta que esto de aquí, que quisimos unir un mega pabellón, una mega L, comienza a ser raro y comienza a ser tortuoso. Acá he buscado las imágenes más reales, en verdad, o sea, de cómo nosotros hemos ido compartiendo el proyecto. Estos eran las imágenes que se iban para Chile cuando viajaba mi socia. Malu es la que llevó todo el proyecto ya de dirección y después se fue para la obra. Y mientras tanto nosotros íbamos viajando, íbamos haciendo estos viajes con ella para darle soporte técnico en algunas cosas porque el proyecto es bastante pesado, intenso y es muy rápido. Son apenas 18 meses desde que se comienzan las conversaciones hasta que el edificio se inaugura. Y después ustedes van a ir viendo que esta es la escuela final. Les saqué el AutoCAD para que vean que esto es así, tal cual, así los dibujos de CAD que ustedes están haciendo, esos dibujos después se tienen que estar construyendo, entonces hay una responsabilidad o conciencia de lo que estamos haciendo o dibujando, y eso es importante porque a veces uno como que no se da cuenta de este tipo de cosas. Parece que cuando uno dibuja en la facultad, como el conocimiento no es aplicado a la realidad, es como un dibujo más, un layer más, un layer menos, da lo mismo. A la final el proyecto se resuelve en tres pabellones, uno muy largo de aulas, con unos invernaderos al frente que pasan a ser unos espacios educativos, se eliminan los cerramientos y para que la escuela sea más abierta a la calle, se saca el Zoom como una pieza central y más emblemática y se hace la mitad de esta aula era un comedor y la otra mitad era una aula de música, la música pasará acá y va a pasar acá, todo pasa acá. Y acá se hace un comedor mucho más cómodo y se le conecta con una nueva batería de baños, dejando todo un área de paisaje, juegos, huertas y está. Este es el nivel que a veces necesitamos para tener claro las ideas. Cuando al equipo técnico chileno que iba a manejar el equipo técnico uruguayo que iba a manejar toda la parte de las tecnologías pasivas hacia la parte de invernaderos y calentamiento y enfriamiento y todo, este es el tipo de dibujos que nos pasaba a nosotros. Así, súper rápido. No necesitamos un dibujo hipertécnico ni una información más fuerte. Con esta imagen de entender cómo tenía que circular el aire, cómo tenía que calentarse en invierno y cómo tenía que enfriar en verano y cómo entraba luz y funcionaba el proyecto, a nosotros nos bastaba para después seguir produciendo imágenes, que esto es una cosa que cambia mucho en cómo se hace el proyecto. Estas imágenes nos tocó mandar a hacer a un renderista porque nosotros normalmente no trabajamos en renders porque tenemos otro tipo de proceso. Ya van a ver con la Escuela de Esperanza en cambios el otro punto, pero el renderista tenía que ya ir mostrando cómo iban a ser estos nuevos invernaderos. Y si ven, aquí están las dos aguas, que se le quita un agua, se le prolonga y se mete el invernadero y el invernadero pasa a ser eh, una extensión del área académica, se eliminan cerramientos y estas son las imágenes que se van compartiendo en Chile para mostrar la transformación y se les va mostrando también a los financistas, porque
este proyecto tiene que hacerse de un solo golpe, entonces se necesita toda la inyección de dinero inmediata. Entonces, a la vez, a la par, mientras se va dibujando el proyecto, se va diseñando, se va socializando con la comunidad, también se le tiene que mostrar al financista algo, porque al financista no le puedo mostrar esta imagen. Esto me vale entre nosotros, entre arquitectos, para explicar rápido y después ya tendré que dibujar bien técnicamente, pero al financista tengo que enamorarlo por acá y después la construcción ya irá haciendo esto. Este es ese buffer ahí, que es toda la parte de invernaderos, que son la extensión de las aulas, donde también vienen los paneles solares arriba y se genera todo el espacio para enfriamiento o calentamiento dependiendo de la estación del año. Y las aulas se van transformando de estas que eran las aulas originales a estas que son las nuevas aulas. Se van haciendo ciertos cambios de materiales para captar calor, como paredes en tierra y todo ese tipo de cosas, bla, bla, bla. Como ven, ya hay la proyección al invernadero y después hacia la calle. Lo mismo, no hay pretensión alguna de ocultar que esto era una pared de dos aguas, que de la escuela original quizás hasta nos vale como siempre contar que ahí existía algo, entonces ya solo se van haciendo las prolongaciones, se va construyendo todo de manera muy sencilla, muy rápida para que se lo pueda producir y se van generando estos campus. En cambio, como ven, esto tiene que irse, esto es un proyecto que tiene que hacerse todo de una sola vez, porque al estar en una escuela pública y al ser una fundación uruguaya la que está, la que está contratando el proyecto con unos constructores, una cooperativa de constructores argentinos y unos arquitectos ecuatorianos, hace que el proyecto no pueda ser muy dilatado en el tiempo. Versus que acá, en la Escuela Nueva Esperanza, el proyecto es muy dilatado en el tiempo. Porque en el uno ya existe una escuela y se le va a dar una inyección de adrenalina para que la escuela pase a ser sustentable. Y en el otro, en cambio, se está descubriendo el sistema de enseñanza. Se está pensando de a poco, era primero una escuela, un espacio chiquito, se ve vendiendo las cosas, se construye, funciona, los niños se apropian, el profesor es feliz, todos quieren ahora ir a la escuela, entonces se diseña una nueva fase, se piensan nuevas tecnologías con los mismos materiales, se envía una maqueta al sitio para que el profesor y los pescadores con los que construimos, con los padres de familia, entiendan mejor la metodología, se hacen talleres ya de participación más alta, se comienzan a ver hacia dónde las tecnologías que queríamos aplicar para el segundo proyecto van funcionando mejor, se hacen estos trípodes que parecen muy burdos, pero son geometría pura, como pudieron ver en las vistas de dron, se hacen las construcciones participativas, todo esto es año tras año, de a poquito, se hace el primer proyecto, 2 años después se hace el otro, 2 años después se hace el otro, después 2 años después se hace una pequeña ampliación, se acomoda esto y se va entendiendo el proyecto de a poco. La escuela comunitaria en este sentido tiene una cosa muy dilatada. Acá la participación es mucho más importante que en el otro caso, porque en el otro caso hay un fondo de una institución que está interesada en cambiar el discurso de la escuela pública versus esto, que es un proceso casi personal de la comunidad, donde nosotros vamos construyendo con ellos y vamos encontrando cómo se va haciendo, así terminamos nosotros después de una semana de construir y ellos después poco a poco le van poniendo los pisos, van cerrando cumbreros, van acomodando todo lo que necesita acomodarse y van entendiendo cómo quieren vivir ese espacio. Cuando Marí y Daniel hablaron, Marí les comentó que ella fue a la escuela a dibujar el proyecto porque el proyecto no estaba dibujado técnicamente antes, porque como ven, cuando ya comenzamos a entrar en un modo de completa confianza con esa comunidad, nosotros lo que comenzamos a diseñar eran tecnologías o sistemas constructivos que podamos hacer ahí, que podamos construir y que en el espacio vayamos entendiendo cómo hacer. Teníamos resueltos todos los detalles constructivos y teníamos resuelto cómo era el sistema tecnológico. Pero ya el espacio se fue, la configuración final fue dándose ahí porque no podemos estandarizar nada, contrario de Chile, que tenemos un sistema muy estandarizado. Acá todo se corta con motosierra y al tamaño que salga. Entonces, básicamente lo bonito de este proyecto en este sentido es esa capacidad de ir construyendo ya sin plano siquiera, de ir entendiendo cómo vamos montando una mega maqueta y cómo se van creando los espacios. Teníamos maquetas de esto de la teoría y de ahí Marí logramos un fondo del Ministerio de Cultura para que María entre a dibujar y poder hacer una publicación de cómo son esos dibujos que ni nosotros como que los teníamos, pero
lo veíamos en el día a día cada que íbamos para allá. Y en ese sentido la participación es siempre importante, todo el tiempo conversando, todo el tiempo entendiendo, todo el tiempo cada vez relacionándonos más. Por eso varía mucho el tipo de relación que nosotros entablamos con un proyecto de 18 meses a un proyecto de 10 años, en donde nos hemos ido conociendo y cada proyecto nosotros dejábamos más libertad a que suceda lo que tenga que suceder. De las últimas fases que se construyen es el jardín de infantes, y este es el plano que la comunidad decide que va a buscar, una suerte de, ellos le llamaban el pulpo porque tenía una cabeza central para controlar a los niños y salían distintas alas. Y ellos lo van probando ahí, como les digo, todo esto tiene material didáctico al que acceden, en este caso ya no solo los niños, sino los mismos padres de familia. Y para esa fase, como ya éramos tan amigos, nos conocíamos y experimentábamos más con ellos son los que comienzan a hacer las maquetas. Sus maquetas son altamente técnicas. Cada nudo que está ahí es básicamente cómo se van a hacer los nudos después. No son maquetas cortadas en láser, ni están pegadas con silicona, ni con ningún tipo de pegamentos. Todo está amarrado porque ellos tienen un conocimiento técnico que lo pasaban directamente a la maqueta. Era un poco impactante esa cosa. Y se van construyendo los espacios. Y de nuevo, lo interesante de esto es que, claro, este es el plano en base al cual ellos construyen y esta es la maqueta donde ellos ya tenían idea de proporción. En este caso no se manejan medidas, solo se manejan proporciones y por eso nos fascinó cuando Marí ya fue a hacer los dibujos finales y comenzó a montar toda la información de planta, corte, fachada, terreno y todo lo que tenía este espacio. Un poco para entender también qué nos importa y cómo los proyectos van estructurándose es la parte histórica de una u otra manera o la historia que tiene lugar o la cultura. Esto tuve dificultad un poco en nombrarle y le dejé como historia y era importante entender esto. Esto era el balneario de Cartagena en Chile, del cual nuestra escuela está muy cerca. Era un balneario de la élite chilena antes de que exista Viña del Mar. Era este el balneario, todos de traje, todo muy cuidado, eran mansiones de veraneo, y eso, y hasta que llegue el tren y ya todo se populariza y la gente que tiene mucho dinero se va y quedan mansiones abandonadas. Y eso es interesante porque cuando comenzamos a entender cómo anclar el proyecto al lugar, cómo la historia un proyecto, en el anterior, si vieron la historia va anclada más hacia un tema de conocimiento material. Acá había un intangible que era esas antiguas casas o mansiones y un negocio de demoliciones que muchas veces las ventanas, puertas, vigas, a veces cubiertas, se iban para un mercado de segunda mano medio de lujo en Santiago. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando nosotros tenemos una reunión con la Dirección de Patrimonio de este balneario, que es el centro de esa región, nos hablan de que ellos ponen mucho énfasis en las escuelas del balneario y también de toda la zona rural sobre la historia de ese balneario, porque ven que todo se va perdiendo y toda esa historia importante de ser el balneario emblemático de Chile se iba yendo. Entonces a los niños les sacaban las pocas veces que podían, a las escuelas públicas les sacaban para que vean estas casas. Y para entender un poco dónde estamos desde nuestra escuela, casi como ustedes pueden ver, el cerramiento no permite ver la escuela, todo está como muy cerrado y muy fragmentado. Así que lo que nosotros propusimos es esto, eliminar los cerramientos, hacer el invernadero frontal con las ventanas de demolición, de tal manera que a esos niños no les quede solo una historia anecdótica de que hubo un balneario y que tenía unos detalles muy hermosos, sino que si había un sistema de venta de ventanas de demolición, traigamos esas ventanas para hacer ese balneario, para hacer ese invernadero y tengan un pedazo de la historia de su territorio ahí y pueda ser también parte de esa cosa icónica de ese lugar. Aquí está mi socia Malu Borja, ya cuando se fue para Chile, metida entre el almacén de demolición, buscando qué le funciona y qué no le funciona. Aquí podrán entender también que no podemos mandar desde Quito un plano a detalle de cómo tiene que ser la fachada. Nosotros mandamos esta idea y Malus cuando se va para allá se mete al depósito a comenzar a medir y ver
qué ventanas le convienen más para montar toda la fachada y después ya el equipo de logística se llevará y se hará la compra y todo. Y terminará el proyecto haciéndose así, con ventanas de todos los tipos posibles, donde nosotros vamos estructurando esta historia. Como ven, no es un capricho estético lo que estamos buscando acá, de querer buscar ventanas distintas y tener una imagen de reciclado, sino que en verdad está para los niños y para la escuela. En el momento que les contamos lo que queríamos hacer con la fachada, fue de los momentos más épicos de los talleres porque ellos sentían que al fin su escuela iba a ser única. Ya no iba a ser la escuela, una escuela X pública en un balneario más, sino iba a ser la escuela rural del balneario que había sido el más importante de Chile. Y son esos empoderamientos lo que nos interesa lograr con el diseño. Son esas historias las que nos interesa contar y las que nos interesa ir creando porque eso comienza a generar los arraigos, eso comienza a generar todos los símbolos que la arquitectura tiene capacidad de ir generando. La participación, como se dan cuenta, tiene que estar en todos los momentos, siempre acompañando el proceso, estamos siempre conversando, no importa si es en la escuela rural, en la playa o en esta escuela pública, todo el tiempo se están facilitando todas las cosas. Acá está, además de Malu, también está Sonia, que es nuestro par local, que era quien iba también haciendo las socializaciones cuando nosotros no estábamos y con Malu cuando estaba Malu, para ir avanzando poco a poco, para que los profesores vayan entendiendo los nuevos espacios de educación que se estaban proponiendo, para que se vaya discutiendo también cómo son sus clases y cómo ahora podían también llevarse a cabo las clases, porque todo viene con unos nuevos sistemas. Nos asombró ver que a esta escuela los niños tienen clase de yoga, entonces también cómo van a hacer estas clases en los nuevos espacios que se están pensando. Y son estas imágenes que, como les digo, se van socializando. Mientras en un proyecto no dibujábamos ya casi nada y dejábamos que las cosas pasen para entender que a dónde podíamos llegar y nos emocionábamos en llegar allá y con un sistema de nudo que podamos adaptar dos piezas, podríamos construir un Lego infinito. Acá debíamos llegar a una imagen que logre convencer a toda la gente en el sueño que se estaban metiendo. Y a la final, estas son las historias. Es un montón de gente construyendo, un montón de saberes técnicos desde todos los tipos. Acá es un equipo gigante de gente de Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador, metida ahí para que todo esto pase. Un sistema también de escuela para transferir el conocimiento a muchos chicos que fueron un mes allá a vivir para ser parte de la construcción. Y lo mismo aquí en la playa, en procesos más chicos, porque una comunidad como la de la playa no puede soportar tanta gente, en verdad. Cuando hemos ido 20 personas ya es muchísimo. Acampamos y todo, pero ya comienza a ser muy fuerte el impacto que vamos generando. Así que un poco quería comentarles esto, esta historia pensada sin pensarse en 10 años, porque empezamos con un pequeño proyectito que no sabíamos cuánto iba a evolucionar. Esa escuela crece tanto cuanto nosotros crecemos, y eso también es importante para nosotros. Lo que vamos aprendiendo en esa escuela también lo vamos aplicando en otros proyectos, y de una u otra forma nos permite asumir el proyecto de Chile que se tiene que hacer en apenas 18 meses. Eh, Así que, como les decía al inicio, esto eran dos escuelas, dos universos. A la final son dos escuelas, un mismo pensamiento.